Estudio bíblico. Imitación de Cristo. Estamos entonces el estudio del día de hoy del ejemplo de los santos de la antigüedad, de este libro de Imitación de Cristo, ¿ya? Bueno, entendemos también que ellos, los santos de la antigüedad, imitan las virtudes de Jesús. Tanto los que conocieron a Jesús fueron sus discípulos, sus apóstoles, sus seguidores. Y en la antigüedad, antes de la venida de Cristo, no podía haber imitación de Cristo. Pero probablemente sí algunos modelos de santos de la antigüedad que pudiéramos decir cumplen con los requisitos o los de un estándar, como hablábamos recién de un obrero aprobado. Cumplen tal vez con los parámetros de un seguidor de Cristo, a pesar de que aún Cristo no había venido, no había nacido de mujer, Dios nos había hecho hombre en Jesús. Los santos de la antigüedad reflejaban las virtudes del carácter de Cristo, muchos de ellos, ¿cierto? Cuando ya Jesús viene y su revelación es más completa acerca del Hijo de Dios, cuando le preguntan sus discípulos, muéstranos al Padre, Jesús les dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. También el escritor de Hebreos nos dirá, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces entendemos también que en la antigüedad podían haber modelos a seguir y siempre los modelos a seguir no son simplemente personas que son buenas de por sí, sino personas que se guiaron bajo los valores tanto del Evangelio en el Nuevo Testamento como de los profetas en la antigüedad. Si hablamos de los padres de la iglesia, como dirán algunos, también tenemos a Pedro, a Pablo y otros más. A pesar de que eran hombres imperfectos, como también decíamos hace un rato atrás, sí nos presentan modelos a seguir en muchos aspectos. Y son modelos dignos de imitar. Vamos a desechar lo que tal vez no es correcto de sus conductas, pero sí vamos a abrazar lo bueno. Y el pasaje que nos vamos a guiar para comenzar el estudio de hoy está en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Un pasaje por demás conocido, y lo vimos hace mucho tiempo atrás cuando estábamos en nuestros hogares y estudiábamos la Biblia, estudiamos acerca de los deberes cristianos, estudiamos en Hebreos capítulo 13. Y uno de las enseñanzas del escritor de Hebreos, en el capítulo 13, dice el versículo 7, acuérdense de sus pastores, quienes les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y el llamado de hoy es a reflexionar acerca del ejemplo de los antiguos y, para no irnos tan lejos, también llegar a un punto en que sigamos y reflexionemos acerca del ejemplo de tal vez de nuestros líderes contemporáneos. Hace una semana atrás, en el Congreso de las Iglesias Bautistas, se homenajeó, vi unas fotos por ahí, se homenajeó a varios pastores ya ancianos, muchos de ellos, Pastor Luis Rodríguez entre ellos, se veía algunos más, ¿cierto?, que ya por sus caras y por sus fachas se veía que eran hombres que ya tenían muchos años encima y probablemente este pasaje venía como anillo al dedo. Y el pastor Silvio siempre ha rescatado en sus palabras muchas de las enseñanzas del pastor Luis Rodríguez. A pesar de que su carácter es distinto, el pastor Silvio no es como el pastor Luis Rodríguez, tal vez en su manera de ser, pero sí en cuanto a la herencia que ha dejado como mentor. Recién estaba hablando también del pastor Candia, que lo hacía leer en público ahí, lo ponía bajo presión. Y probablemente, conociendo el corazón, o más o menos conociendo el corazón del pastor, creo que no lo veía como algo malo o que el pastor lo quería perjudicar. Probablemente él era capaz de ver más allá. Decía, el pastor quiere que yo aprenda, que sea cada día mejor. Y tal vez por eso lo tiraba a los leones ahí a leer la Biblia, lo hacía transpirar al pobre pastor ahí. Pero se acuerda con alegría, no se acuerda con rencor del pastor que lo obligaba a leer, no, sino que se ve que es un recuerdo amable. Así que al leer este pasaje, acuérdense de sus pastores, acuérdense de Luis Rodríguez, acuérdense de Guillermo Candia, acuérdense de Juan Herrera, Juan Vergara, por ahí conocí.
de los que están vivos todavía, acuérdense, para mí uno de mis mentores también, creo que ha sido muy a mi pesar, debo decir, no, con todo el amor que le tengo a Juan Marco Godoy, maestro en muchos sentidos también. Ya, yo era un adolescente cuando él enseñaba, hacía los estudios bíblicos, yo con mucha atención escuchaba en mi juventud las enseñanzas del pastor. Y a pesar de que todavía es un pastor joven, para mí como que han pasado como 300 años desde que él enseñaba y yo estaba ahí siendo muy joven, aprendiendo. Así que tomo este pasaje desde ese punto de vista. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Juan Vergara, mi abuelo, también, ¿cierto? Un pastor que enseñaba. Líderes de la antigüedad, mi tatá no era pastor, pero sí era un líder conocido y reconocido, y que desde chico nos impulsó con mi hermano en la música, y de ahí nos lanzamos. Pedro Sepúlveda, el Pedro Sepúlveda viejo y Pedro Sepúlveda que falleció muy joven también. Son líderes que fueron de inspiración para mí. Urbano Gómez, Mario Fernández, a quien me gustaba mucho ver cuando él preparaba sus lecciones en la pizarra, la llenaba con tizas de colores, es parte de la herencia que me fueron dejando. A pesar de que eran hombres imperfectos, si uno pudiera tal vez, como decíamos la semana pasada, entrevistar a su familia, tal vez habían cosas que no eran muy amables en sus vidas. Todos tenemos, ¿cierto?, nuestros talones de Aquiles por ahí. De repente, algunas colegas que me conocen más íntimamente dicen, no, si JP es mañoso. Tiene su lado. Me han visto un par de veces. O sea, si me vieran siempre siendo mañoso, tal vez ni siquiera me dirigirían la palabra. Pero me han visto un par de veces molesto, así que saben que no soy chispita, pero sí cuando me enojo puedo ponerme muy pesado. Pero la mayoría de las veces, gracias, porque pasan por encima de esos defectos y aún así sienten más afectos que defectos hacia mi persona. Así que en la medida que tenemos hombres y mujeres que han sido ejemplos para nosotros, el llamado también va a ser al final del estudio que nosotros también seamos ejemplos para los que vienen, ¿cierto? Tomamos la posta, tomamos el testigo que se llama en la carrera de relevo y tomamos el testigo y esa posta que venía de los antiguos y nosotros vamos adelante y hay que entregársela a alguien más ahora. Como decía el pastor, viendo a los chiporros del otro día con su personalidad, bueno, son tal vez quienes van a llevar más adelante este testigo del Evangelio. Los santos de la antigüedad como modelos de virtud. E insisto, usted podrá decir, no eran perfectos. Claro, y yo también lo digo, no eran perfectos, pero en muchos sentidos eran modelos a seguir. Como dice una vez más el pasaje, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Más allá de imitar un calco de cómo hablan, de cómo caminan, de cómo se comportan, que uno tal vez las primeras cosas que empieza a aprender de sus líderes en la iglesia y también de otro tipo de líderes es su manera de hablar, a veces mucho su manera de vestirse, y van después adquiriendo su propia personalidad, pero lo que se conserva es la esencia, lo que dice el pasaje al final, imiten su fe. Más que imiten sus conductas, que sean un calco, así como el Kramer, una imitación nomás de alguien más, no, es imitar la esencia de lo que ellos son, más allá de lo que se ve por fuera, la esencia de lo que ellos son. Yo admiro mucho a mi pastor Silvio, pero tal vez soy muy diferente a él en muchos sentidos. Y cada uno somos seres individuales. El otro día él me tomaba a mí, ¿cierto?, del brazo, y él andaba con camisa de un color y yo andaba con camisa hawaiana. Y decíamos, ustedes nos ven y somos muy diferentes tal vez en nuestra manera de vestir, pero tenemos un propósito en común, tenemos una fe en común. Y eso nos mueve adelante, va más allá del parecido físico. Él todavía no se queda pelado, yo ya me quedé pelado, él aún no lo es.
Me estoy tratando de dejar la barba, de repente como se la deja él, no logro tener una barba tan frondosa como la de él, me empieza a picar a las 2 semanas. Pero no es ese tipo de imitación. Como dice el pasaje, imiten su fe. Consideren cuál ha sido el resultado de su conducta. Si yo veo que, como tal vez dirán muchos, y creo que también sus hijos se lo han dicho, yo admiro a mi papá, la paciencia que él tiene, ese buen trato con la gente, y son conductas, como dice, ¿cierto?, que lo han llevado a buenos resultados, creo que la mayoría de las veces. Creo que ha tenido, no sé si su conducta de repente tan benevolente lo ha llevado a algunas malas experiencias, me imagino que sí. Tal vez no son la mayoría, porque si fuera la mayoría, tal vez ya toda esa gente que tal vez le ha jugado chueco, ya lo habría cambiado usted. Usted persiste en ser como es, probablemente porque las experiencias positivas han sido mejores. ¿Cuál ha sido el resultado de su conducta? Yo creo que no podrían decir, no, ¿saben qué? Silvio ya se aburrió esta gente, así que ya no. No. Vemos que aún su conducta persiste y él sigue siendo una persona amable, cercana. Eso es lo que dice el pasaje. Consideren el resultado de su conducta. Es decir, me gustaría ser también como él es. ¿Cómo conserva sus buenas relaciones? ¿Cómo lo hace? Es como esa imagen de el papá que camina, ¿cierto?, y va dejando huellas y después mira para atrás y el hijo va pisando también por las huellas que va dejando el papá. Y eso implica una gran responsabilidad también, ¿cierto? Porque se nos ha sido entregada una responsabilidad a nosotros para caminar derechos hacia adelante, pero a veces nosotros no miramos cuántos vienen detrás caminando y observándonos. Hace tiempo yo les comentaba la siguiente idea. A veces pensamos que solo los líderes son observados y que son ejemplos que la gente sigue. No, cada uno de nosotros ejercemos de alguna manera liderazgo y alguien nos está mirando, ¿cierto? No tan solo para juzgarnos, sino también muchas veces para imitarnos. Somos ejemplos para muchas personas. Malos ejemplos somos muchas veces, pero esperemos que salgamos aprobados, como dice Pablo a Timoteo, ¿cierto? Que la mayoría de las veces salgamos aprobados. Siempre hay alguien que nos está mirando y observando. Siempre somos ejemplo para alguien, para más de alguno. Seamos, por lo tanto, responsables de quienes están mirándonos y observándonos. Tal vez estos hombres de la antigüedad nunca tomaron real valor y el peso de lo que significarían sus vidas para cientos de generaciones que hemos pasado desde los primeros cristianos. Tal vez nunca le tomaron el peso a esa responsabilidad. Tal vez el peso que le tomaron sería simplemente algo temporal. Decían, bueno, yo voy a ser pastor, dirá Timoteo, por unos 40 años en esta iglesia y después me voy a morir. Pero Timoteo tal vez no sabía el alcance que 2000 años después tendría, cómo él vivía el evangelio y cómo también, ¿cierto?, Pablo le decía, preocúpate, Timoteo, de lo que haces, de cómo vives, de cómo enseñas, de cómo te comportas. Algunos te van a decir, eres muy joven, eres muy inexperto. ¿Se acuerdan lo que le dice? Ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie te mire en menos. Pero va a haber gente que te va a mirar en menos, pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te convenciste, le dirá el apóstol Pablo a Timoteo. Pero tal vez nunca tomaron el peso de lo que sus vidas significarían para nosotros, creyentes que hablamos de Timoteo 2000 años después que ya ha pasado esa historia. ¿Ha leído usted la vida de los apóstoles? Bueno, hay algunos libros que han salido por ahí también, libros de mártires y cosas así, y el resto también de las historias que podemos ver en la Escritura, la historia de David, de Moisés, de Josué. Son historias que son a veces muy cortas y otras veces la historia de José, por ejemplo, son muchos capítulos del Génesis. Y algunas historias de otros santos, por ejemplo Enoc, que se menciona en 2 o 3 versículos y nada más, pero con testimonios realmente fuertes y potentes. Conviene leer la historia de estos hombres. Y también algunos líderes que no son tan antiguos, pero por ejemplo en los embajadores del rey nos leían historias acerca de misioneros que habían ido a evangelizar a otros lugares. Y nuestros capítulos, o nuestro grupo de embajadores, llevaban el nombre de algunos de estos hombres. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el capítulo nuestro. Juan Guillermo Álvarez parece que se llamaba el capítulo de nosotros, el de Tomé, ¿sí? Que era un misionero chileno, me parece, y nuestro capítulo llevaba el nombre de ese líder.
Así que conviene también a veces leer la biografía de personas que no son tan lejanas, tal vez como Pedro, como Pablo, como Timoteo, como Felipe, sino de hombres más contemporáneos. La vida del Dr. Livingstone, la vida de Billy Graham, por ejemplo, y otros tantos hombres de Dios que son más contemporáneos, más del tiempo de nosotros, y que conviene tal vez considerar. Y a veces no irnos tan lejos, sino también ver historias cercanas que nosotros podamos contar y mencionar. El otro día nos estábamos acordando del hermano Medina, del hermano Poza, nos estábamos acordando, ¿cierto? E insisto, hombres imperfectos, pero dignos de imitar en muchas de sus conductas. Hombres fieles que mostraron perseverancia. Aprendimos mucha perseverancia de parte de Dios también, dedicación a la obra, eran hombres muy dedicados, que se notaba que amaban la obra del Señor. Así que son dignos de imitar, son modelos de virtud para nosotros. Y el llamado, insisto, va a ser al final del estudio, nosotros como modelos para las generaciones que vienen y también para las generaciones presentes, ¿cierto? Hoy día, los que somos más visibles tal vez, estamos siendo ejemplo para los lolitos que vienen acá. No va a faltar el que viene con camisa hawaiana, porque me ve a mí con camisa hawaiana tocando guitarra, va a haber alguien también con camisa hawaiana arriba, o van a empezar a venir por acá también. ¿Qué podemos aprender de los antiguos, de sus vidas? Bueno, si fueron grandes líderes, muchos de ellos, si fueron grandes hombres de Dios, no fue por simple casualidad. Si uno de repente admira a alguien, no tan solo en la vida de iglesia, sino también puede tal vez tener un referente, no sé, los chicos, ¿cierto? Muchos niños que juegan a la pelota hoy día, ¿quiénes son sus héroes? ¿Quiénes son sus referentes? ¿Quiénes son su inspiración? ¿Quiénes son sus Pedro, Pablo o Timoteo? Para nosotros, ¿quiénes serán para ellos sus héroes? ¿Quién cree usted que son los héroes para los cabros chicos? Alexis Sánchez, ¿cierto? Arturo Vidal. Y tal vez los chicos sueñan con ser y parten por comprarse una camiseta, ¿cierto? A la edad de uno se compra una camiseta de Arturo Vidal y le queda más apretada, ¿cierto? que Arturo Vidal. Pero los niños a veces sueñan y se compran la camiseta, ¿cierto? Y van y juegan en la cancha porque su anhelo es ser como sus héroes. Pero ¿de qué dependerá que ellos alcancen y lleguen a ser como uno de sus héroes? Como Alexis Sánchez y los demás. ¿De qué dependerá? ¿De la suerte? Hay esfuerzo y trabajo, ¿cierto? Detrás. A veces los papás los meten en una escuela, a veces los cabros juegan ahí nomás en una cancha de tierra y nos falta de repente que los pilla un cazatalentos por ahí, ¿cierto? Y ve que puede haber posibilidad y los toman y los chicos los entrenan y los chicos se la juegan porque quieren llegar a ser. Pero saben y entienden que para llegar a hacerlo, ¿qué hay que hacer? ¿Quedarse de brazos cruzados? No. Van a tener que disciplinarse, ¿cierto? Levantarse temprano, renunciar a muchas cosas para lograrse. Así que no basta tan solo con desear ser como aquellos. Me encantaría ser, digamos nosotros, como Pablo, como Pedro, como los grandes héroes de la antigüedad. Pero si me levanto a las 10 de la mañana, qué sé yo, y nunca tomo la Biblia para leerla, y nunca jamás oro o reflexiono en alguna cosa espiritual, ¿cuándo voy a llegar a ser? No va a llegar por casualidad. Como he dicho en otras ocasiones, uno no se tropieza con la piedad, uno no se tropieza con los dones espirituales. Uno no dice un día, hoy día, pastor, siento el fruto del Espíritu, pero ardiendo en mi corazón. Y mañana, hermano, ¿cómo andamos? No, hoy día, pastor, ando. Esa inconstancia e inconsistencia nunca va a lograr buenos resultados. Como dice el pasaje, considerar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Y tiene que ver también con seguir los pasos en cuanto a su perseverancia, en cuanto a su honor, en cuanto a su fortaleza, en cuanto a su renuncia muchas veces a las comodidades para lograr ser un ejemplo de virtud. Muchos de los antiguos renunciaron a todo lo que tenían para poder seguir al maestro. Pedro, deja tus redes y sígueme. Le dijo a otro, cierto, que deja todo lo que tienes y sígueme. Le dijo, pero es que, Señor, tengo muchas cosas que hacer. Jesús le dijo, bueno, si estáis tan ocupados, entonces te va a costar más. Incluso le dijo, cuando le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, a pesar de que el pasaje tiene una explicación mucho más amplia que esa, pero diciéndole, si sigue enredado en esas cosas, entonces es poco lo que
no hay mucho interés de tu parte. Si hay realmente interés, va a haber renuncia en muchos aspectos de nuestras vidas. Hay disciplina, levantadas temprano, tal vez invertir en, no sé si a veces en comprar un libro. Hoy día ya ni siquiera hay que comprar el libro, usted lo puede buscar en internet, ¿cierto? Mucha de esa enseñanza, y buscar y dedicarse. Disciplina. Los santos de la antigüedad probablemente renunciaron a muchas cosas, y el apóstol Pablo dirá en Filipenses capítulo 3, versículo 8, yo ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La idea es que es despojarse del peso, del peso extra, del lastre que tenemos y que a veces nos pueda hacer que nos estanquemos en la vida espiritual. Yo he visto algunos corredores que se entrenan y se ponen una especie de paracaídas, no sé si los has visto, o se ponen como unos elásticos que van amarrados y corren. Uno cuando corre no se amarra un elástico, ¿cierto? La idea es correr libre, pero ponen ese peso extra y esa incomodidad extra porque cuando se la sacan corren mucho más ligero. Algunos se ponen peso también en los tobillos y salen a correr con eso, ponen más peso. Porque si son capaces de correr con ese peso y hacerlo bien, cuando se saquen el peso van a hacer una flecha. Ahora, si llegada la maratón, llegada la carrera, siguen con el peso puesto ahí, no sirve de nada. Hay que despojarse de eso. Pero muchas veces también nuestras vidas no crecen y no prosperamos en nuestra vida espiritual porque no nos deshacemos de ciertas cosas que nos hacen bulto, que nos hacen peso. Los antiguos, los primeros discípulos, los apóstoles, incluso le dijeron una vez, nosotros hemos renunciado a todo con tal de seguirte. Esa fue una declaración que ellos hicieron. Algunos fueron llamados a abandonarlo todo por seguir a Jesús. Bueno, también la situación era extrema en su momento. Eran 3 años que había que estar con el maestro, de 3 años intensos. Así que no podían enredarse, ¿cierto? Y seguir en sus labores cotidianas. A pesar de que muchos de ellos también seguían pescando, pero tal vez la intensidad de la pesca disminuyó por estar con el maestro. Pablo dirá, ¿cierto? Las cosas de este mundo para mí son como pérdida si es que no logro alcanzar la excelencia de Jesús. No es incompatible una vida próspera, dirán muchos, ¿cierto?, con una vida del Evangelio llevada de manera correcta. No son incompatibles ambas cosas. Pero cuando empiezo a sacrificar o a postergar mi salud espiritual por tal vez conservar mi bienestar material, entonces Jesús dice, tal vez las cosas no están puestas en la balanza de una manera equilibrada. Como decía un pastor que le había pedido al Señor un trabajo y todos los domingos iba a la iglesia a pedir para que el Señor le diera un trabajo y el Señor le dio un trabajo un día domingo. ¿Qué hacer ahí? Bueno, habrá que, no sé si renunciar a ese trabajo, pero Señor, yo estaba orando por un trabajo y el Señor respondió la oración y le dio un trabajo, pero le dio un trabajo un día domingo. Ahora, podemos extendernos en esa discusión y decir, bueno, hermano, ¿qué va a hacer? ¿Qué le aconsejaría a usted al hermano? ¿Siga orando y deje la pega? Bueno, tal vez alguno diría así y tal vez pueda tener sus razones. Pero eso podríamos conversarlo después. Simplemente voy a hacer un par de observaciones al respecto. Tal vez decirle, hermano, puedes seguir sirviendo al Señor y trabajando el día domingo, tal vez no hay problema. Si es la pega que el Señor te entregó por un tiempo, bueno, o por el tiempo que sea, dale. Pero no descuides tu vida espiritual. Tú puedes seguir porque hay más días en la semana para ir a la iglesia. Y puedes hacer muchas cosas también, porque la vida espiritual no se reduce a 2 horas de un día domingo de iglesia. El día domingo es el día del Señor, el otro día decía en la predicación, ¿cierto? Pero a veces ese día del Señor se reduce de 10 a 12 del domingo, y el resto del domingo, para mí y para mi gente. Que no está mal, pero a veces nosotros malentendemos las cosas, que el tiempo del Señor es el día domingo de 10 a 12, que el día del Señor es el día domingo de 10 a 12. Y la vida cristiana, la vida evangélica, se vive mucho más allá, o sea, en 24/7. Entonces tal vez, y no digo que sea la respuesta correcta o la única respuesta que haya, diría, hermano, toma ese trabajo el día domingo, pero no descuides tu vida espiritual. Y probablemente el hermano se ponga mucho más, tal vez en la semana, sea el hermano que no falte nunca, tal vez haga más cosas para compensar tal vez lo que no hace el día domingo.
Y tal vez, y estoy poniéndome el parche ante la herida, algunos, ¿cierto?, apuntarán, el hermano consiguió trabajo y dejó, y se enfrió. Y otros dirán, no, hermano, por el contrario, se encendió mucho más. Justamente. Y fue algo que también un hermano compartió el otro día, ¿cierto? Hay tiempo y tal vez lo que nos falta es más sabiduría para administrar mejor ese tiempo. Así que, como decía el otro día también yo, en la predicación creo que decía, no le pida al Señor ni más recursos y no le pida más tiempo. Los recursos están y el tiempo está. Pídale sabiduría para administrar lo que usted tiene. Si tal vez el punto está en eso, en saber administrarlo, no en pedir más bienestar, no pedir más recursos materiales ni pedir más tiempo, sino pedir sabiduría para administrar lo que ya tenemos. Y tal vez el hermano, ¿cierto?, que recibió y tal vez iba los puros domingos a rogar por eso, y el Señor le dijo, te entrego ese trabajo, estoy poniéndome, insisto, en un mundo muy ficticio el que estoy poniendo. El hermano ya no fue más a los cultos el día domingo, pero compensó con creces su vida espiritual, porque se volvió mucho más responsable, qué sé yo, tomó otros cargos en la iglesia, porque se preocupó, no sé, en su trabajo de compartir del Señor, no sé. ¿Ve? Ahora, también he conocido creyentes que defendían el día domingo era sagrado, 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 pero había sobretiempo en la fábrica y se le olvidó lo sagrado, no tenían ningún problema. Entonces uno decía, bueno, ¿qué tan sagrado es el día domingo para el hermano? Bueno, insisto, tal vez estamos prejuzgando porque tal vez el hermano el resto de la semana se ponía las pilas. Por eso que cada uno, ¿cierto? Y en eso no seamos nosotros jueces del resto de los hermanos. Pero creo que usted me entiende la idea, ¿cierto? Y podríamos tal vez ahondarla mucho más adelante. El punto está en ser capaces de renunciar a nuestras comodidades por un bienestar mayor. Eso fue lo que hicieron los de la antigüedad y es también lo que nosotros podemos imitar a Cristo e imitar a los santos de la antigüedad, dejando la renuncia de las comodidades mundanas para ir en pos de algo mayor. Evaluar lo que tenemos, nuestras posesiones, como le decía, tanto en lo material como en el tiempo. ¿Estamos siendo buenos administradores de nuestros recursos? ¿Buenos administradores de nuestro tiempo? Y tal vez a muchos no lo valoran hoy día, pero cuando el tiempo empieza a faltar, o sea, yo cuando tenía más tiempo no hice esto. Y ahora que tengo menos tiempo, como que me dan ganas de hacer tal o cual cosa. O tal vez dirán algunos, que me acuerdo que el hermano Poza me decía en esos años, cuando yo era más lolo, me decía, me habría gustado conocer al Señor cuando yo era joven, como usted me decía. Me decía el hermano Poza. Y yo decía, pucha, y si yo tuviera las ganas a mis 15 años, yo tuviera hoy día las ganas que usted tiene, hermano Poza, a sus 60 años, ¿cómo lo haríamos? Pero resulta que a los 15 años, 18 años, uno no tiene las ganas que tienen tal vez los ancianos. La fuerza que le falta a los ancianos, pero las ganas que tienen de hacer cosas. Nosotros tenemos la fuerza, pero, bueno, no nosotros, me refiero tal vez a la juventud a veces, tienen el tiempo, tienen la fuerza, pero no tienen las ganas. Es como cuando dicen, ¿cierto?, que cuando uno es lolo, quisiera pasarlo bien, tener plata, pero tiene pega y no, o sea, no tiene pega, así que no puede disfrutar. Y después cuando ya tiene pega, no tiene tiempo. Así que nunca tal vez vamos a estar conformes con lo que tenemos, pero sí hay tiempo para todo, como decía la hermana, y los recursos están y Dios los ha puesto, lo importante es saber administrarlos de mejor manera. ¿Qué ejemplo más aprender de los santos de la antigüedad? Su perseverancia en medio de las pruebas, pues esto es súper fundamental. Si hay algo que ha sido ejemplar en muchos de los líderes antiguos, son que no tiraron nunca la esponja. De quienes más podemos aprender son de aquellos que han perseverado hasta el final, de aquellos que han sido fieles hasta el final, confiando simplemente en la misericordia del Señor. Cuando iba a ver a mi abuelo, postrado ya, jugando sus últimos minutos del partido, ya anciano, desgastado, cansado. Y yo le preguntaba, ¿cómo estamos, abuelito? Así, bien con la gracia del Señor. Se pasó este viejo, decía yo. Y yo quiero vivir también esa vida. Quiero
poder tal vez con cansancio, con dolor en mis huesos, en mi ancianidad, poder decir, aquí estoy con la gracia del Señor. No quejarme. Si algo aprendí de mi abuelo, es a no quejarse de su situación, sino siempre dar gracias a Dios. Y es lo que también le enseño a mi hijo. Siempre le digo, una de las peores cosas, una de las cosas más horribles que tal vez el ser humano pueda hacer en su vida es la ingratitud. Entonces siempre le he inculcado y le he enseñado que sea un hombre agradecido. Un hombre agradecido. Perseverancia en medio de las pruebas. En Santiago capítulo 1, versículo 12, el apóstol Santiago dice, bienaventurado el varón o el hombre o la mujer también que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida o la recompensa. Los santos de la antigüedad nos enseñan pruebas de fe y perseverancia en medio de grandes problemas y grandes tribulaciones. Cuando estaban apedreando a Esteban, Esteban podría haberlos maldecido a todos, ¿cierto? Como en la antigüedad, el pueblo de Israel, y muchos de ellos también, ¿cierto?, condenaron a sus enemigos y les desearon lo peor en el nombre del Señor. Cristo nos viene a enseñar, amad a vuestros enemigos, rueguen por los que los ultrajan, por los que los persiguen, dirá Jesús. Esteban aprendió de esto y en medio de gran sufrimiento y en medio ya de entregar su vida, él le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Wow, increíble, ¿eh? En medio de gran tribulación, ser capaces de perseverar en la fe en el Señor. Y tal vez los ancianos, los grandes, nuestros mayores, ya han pasado ya, pero, ¿cómo se dice? Las de Kiko y Caco, ¿algo así se dice? Ya las han pasado todas. Y probablemente nos enseñen a perseverar en nuestros tiempos difíciles. Algunos incluso no siendo tan ancianos, no siendo tan mayores, a una edad tal vez adulta y no tan anciana, han pasado grandes pruebas en sus vidas. Y para nosotros son grandes ejemplos de perseverancia y de fe en el Señor. Yo admiro, por ejemplo, siempre admiraba a la Susi, que le tocó, creo, en gran parte, en lo que por lo menos yo veía, hacerse cargo de su mamá en sus últimos tiempos, a mi tía Iris haciéndose cargo de mi abuelo y de mi tío Licho también en sus últimos años. Un tremendo desgaste físico y emocional, pero ella sirviendo de todo corazón a sus seres queridos. Ejemplos de perseverancia aún en medio de las tormentas, siendo capaces de soportar y resistir. Aunque tal vez nunca se sentaron conmigo a enseñarme de perseverancia, el simple hecho de ver su perseverancia y su fe en medio de la tribulación de las pruebas, para mí es tremenda enseñanza. Aprendamos, no miremos tan al pasado, no miremos 2000 años atrás. Tenemos en medio de nosotros grandes ejemplos para imitar. Amén. Solamente hasta aquí por hoy día.